Les invito a que hagan un viaje con nosotros. Como en todos los viajes, existe la posibilidad de que se descubran a sí mismos a través de otras personas. La única diferencia que encontrarán en este es que todas las personas están muertas. Soy Linda Ellerbee, y lo que sigue a continuación es un serio intento de conectar con esas personas, o puede que esta conexión sea en realidad amor y se trate de la forma de prolongarlo. Ya sé que algunos de ustedes dirán que cuando uno muere se acaba todo, es el final de la historia. Y puede que tengan razón, pero ¿qué hay de malo en investigar un poco? Después de todo, como dijo el poeta, solo los que se arriesgan a ir demasiado lejos sabrán cuán lejos se puede llegar. Digamos que aquí la ciencia se une a la poesía y las conclusiones son exclusivamente suyas. Mi primera visita la recibí cuando tenía 18 años. Era de mi difunto abuelo. Estaba a los pies de la cama. Me hizo un gesto con la cabeza y me dijo que no tenía que preocuparme porque él estuviera en otro mundo. Cuando me ocurrió esto, yo pensé, mi madre me está llamando. Me di cuenta de que no podía estar llamándome porque había muerto hacía 11 años. El hecho de que alguien te diga que se han comunicado con la tía Millie o con el tío Joe no implica necesariamente que eso sea cierto. Incluso si lo dijeran millones de personas, no significaría que eso fuera verdad. Luego se marchó, pero cuando desperté seguía sintiendo su presencia, su esencia y un cosquilleo por todo el cuerpo, como si alguien hubiera estado físicamente conmigo y me hubiera tocado y abrazado y besado. El siempre presente mito de que seguiremos viviendo es el mito esencial de nuestra personalidad humana, de todas las culturas y de todas las civilizaciones. Al día siguiente, por la tarde, mis abuelos me dijeron que él había muerto. Creo que el primer lugar que visitó después de abandonar su cuerpo fue mi dormitorio. Muchos de nosotros experimentamos cosas, pero la ciencia niega esas experiencias porque de momento no pueden medirlas. Fui al cruce de la 86 y Broadway para coger el metro al centro de la ciudad a trabajar. Cuando me encontraba la gente en la calle, incluso en la estación, me entraban ganas de darles una palmadita en la espalda y decirles, no se van a creer lo que me ha ocurrido. El amor de mi vida, que murió hace 8 años, ha venido a verme a mi apartamento. Toda la esencia de su ser se manifestó en mi cuerpo. No sé qué debo hacer después de haberme ocurrido esto. Siento que debería gritar que todas esas personas están realmente vivas. Hombre, puede que la gente sobreviva a la muerte. No estoy yo muy seguro, pero la gente que dice que no hay pruebas, sencillamente no sabe lo que está pasando. Vida después de la muerte. About 2 weeks after his death, I woke up in bed and saw a light on somewhere else in the house. He was standing in the kitchen. It was very vivid. And I said, Dad, we thought you were dead, and hugged him. Interesting night. Glad you're here. Judy Guggenheim is with us, the author of Hello from Heaven. We're talking about after-death communications. This is a subject that is just at an all-time high as far as interest is concerned. And as we get close to the year 2000, the subject's almost mainstream. We are conservatively estimating 50 million Americans have had an after-death communication. And the evidence is out there. Millones de estadounidenses, unos 50 millones, han informado de haber tenido comunicaciones después de la muerte o de haber presenciado apariciones. ¿Qué está ocurriendo? Hay mucha gente que dice que ha visto algo que no cuadra con la idea actual que tenemos del mundo. These experiences have probably been with us since the dawn of mankind. Toddlers have them and will remark about great-grandma in the morning having visited her. Si cogemos a esos 50 millones y empezamos a reducir su número diciendo, vale, olvidemos al 90% de esa gente, todavía nos queda un sorprendente montón de personas con historias muy creíbles. Yo creo que existe mucho sentimiento religioso detrás de todo esto. Un deseo casi religioso de conocer el universo espiritual. After-death communications, you still have time to call. Let's go back to Detroit. Well, this is hard to talk about. I left and went to Fort Knox, Kentucky in 1980. I joined the Army. I think that was the happiest thing I did for my dad. He was dying of lung cancer. The day he died,
November 22nd. He showed up in front of me just as solid as I was looking at him. He said, "Son, I'm proud of you. You're going to do good." And when I went to lunch, my drill sergeant came up to me and he goes, "Or I got something to tell you." And I looked at him, I go, "I know, my dad's dead." How many times have you told this story? Twice. Yes. La prueba de una inteligencia de primer orden es la capacidad de mantener dos ideas opuestas al mismo tiempo y conservar la capacidad de seguir funcionando. F. Scott Fitzgerald. Hemos examinado cientos de miles de informes de personas que quieren creer en lo que han visto. Reencarnaciones, abducciones u otras cosas sorprendentes. Hay que clasificar con cuidado los testimonios de la gente. La vida después de la muerte es un asunto que despierta mucho interés, mucha pasión. Se siente por ella cierta añoranza, lo que yo llamo una tentación trascendental, un ansia del mundo del más allá. Por eso existe una propensión natural a creer en él, y aquí más que en ningún otro sitio. Realmente no es nada nueva esta vehemente actitud hacia una posible supervivencia. Por ejemplo, en el siglo XVII, cuando Isaac Newton propuso una teoría radical llamada gravitación universal, los escépticos clamaron al cielo. Acusaron a Newton de rendirse al misticismo. Nadie había sido capaz de sostener la gravedad con sus manos. Era invisible, parecía una locura. Ocurrió en tiempos de Newton, lo mismo que con la idea de la supervivencia ocurre en los nuestros. Desde el punto de vista del físico, la energía no se destruye. Sabemos que el cuerpo material puede desintegrarse y revertir en sus moléculas y átomos constituyentes, pero no desaparece. Sigue allí, solo que en una forma diferente. Por eso no es tan difícil imaginarse que nuestro pensamiento, nuestra parte consciente, se convertirá en algo diferente. Porque así es como se comporta todo lo que hasta ahora conocemos. Solía construir esos juguetes en mi dormitorio. Uno de ellos es lo que se denomina cámara de niebla, un aparato para detectar partículas subatómicas. Se crea una neblina de vapor en una caja y se pueden ver en ella las trazas de las partículas. Lo curioso de la cámara de niebla es que no hay nada dentro, solo el vapor. Pero de repente surge un destello que luego desaparece. Cuando nació mi hija, recuerdo que en el momento del parto no había nada, y de repente apareció ella, igual que la traza que cruza la cámara de niebla. Luego vendrá un día en el que ella desaparecerá también. Pero gracias a la cámara de niebla, sabemos que la partícula subatómica no desaparece como podríamos pensar. Sencillamente vuelve de nuevo al vacío, al lugar de donde proviene, surge de donde procede, atraviesa nuestro mundo en un instante dado y vuelve a su lugar de procedencia. Creo que es imposible ver algo así y que no afecte a nuestras ideas sobre la vida y la muerte. En la actualidad, sabemos que el mundo se rige por la física fundamental, principalmente la mecánica cuántica. Es muy extraño que existan estas conexiones entre la mente humana y el medio en que se desenvuelve, pero es la interconexión cuántica de la que la física nos habla. El mundo físico es muy extraño y las permite. Por eso ya no es inconcebible que las formas de interconexión de las que hablan los médiums y algunos físicos no sean, de hecho, un reflejo de lo que realmente es el mundo físico. La única fuente de conocimiento es la experiencia. Albert Einstein. De repente, sentí de una manera fortísima la presencia de mi madre. Era como si me hubiera rodeado con sus brazos, como si me hubiera dado un fuerte abrazo. A unos 6 metros de mí, esta silla estaba contra la pared. Paul parecía estar sentado en ella. Él tenía unos 8 años de edad. 2 años después de que muriera Karen la vi. Fue un encuentro muy feliz. Yo dije, ay, Dios mío. Y ella vino a abrazarme y me dijo, mamá, me alegro mucho de verte. Miré hacia la puerta y allí estaba él, de pie. Me dijo que no iba a hacerme daño, que solo quería verme. Después de eso desapareció por la puerta.
Sufrí un colapso nervioso. Yo sé que esta no fue una fantasía mía, sino que proviene de la conciencia de otra persona, de otras experiencias, no de las mías. Creo que están a nuestro alrededor, pero de otra manera. Están aquí. Han estado siempre con nosotros. Creo que las pruebas son tan evidentes que podemos predecir dónde va a ocurrir una aparición. El concepto de la supervivencia será demostrado algún día, será ciencia firme. Y las personas que no crean en ello serán consideradas como orates y desviados. Es imposible para la mente humana concebir un día en que ya no exista, que la conciencia ya no exista. Por eso inventan toda clase de recursos para creer que algo de ella permanecerá cuando muramos. Todos los organismos celulares sienten la necesidad biológica de seguir vivos y reproducir su ADN. Ese es el motor de la evolución. Si nos referimos a un organismo como el nuestro, que es un organismo pensante, procesador, con psicología, pasamos de la necesidad biológica de permanecer vivos a la necesidad psicológica de permanecer vivos. Por eso creamos toda esa mitología acerca de que la tía Margie está muerta solo en teoría, pero que permanece viva. Es una forma de convencernos de que a nosotros nos va a ocurrir lo mismo y de que siempre viviremos. Nuestra obsesión de que existe algo después de la vida ha sido magnificada por la moderna tecnología y la medicina. Hace un par de generaciones, cuando la gente moría en casa, se tenía contacto con la realidad de la muerte. La muerte es un proceso, no un suceso exacto. Vemos cómo evoluciona hasta que la persona acaba muriendo. Es un fenómeno esperado, es comprendido. Cuando la gente moría en casa, se estaba muy familiarizado con el fallecimiento porque morían enfrente de nosotros. Lo que ocurre ahora es que los apartan de nosotros, los esconden dentro del hospital. No vemos cómo se desarrolla un proceso natural. En cierto momento, un médico joven aparece y nos dice: siento tener que decirles que su madre ha fallecido, o cualquier otro eufemismo. Pero deberíamos permanecer junto a esa persona en ese momento. Es necesario estar presente en el momento en que un contacto vital se interrumpe de forma abrupta. Yo creo que es el ingrediente que falta en la actualidad y que ha originado esta enorme explosión de personas que creen que existe algo más, que buscan unos días y semanas adicionales en algo que podríamos denominar vida después de la muerte. Mi querida tía Cornelia murió en enero de 1994. Eso tuvo lugar 3 meses antes de que yo terminara mi primera novela. Le escribí una dedicatoria porque la quería mucho. La última línea de la dedicatoria decía: ella es eterna. Tan pronto como escribí esas palabras, sentí que me besaba justo aquí. Me atraganté y lloré. Y eso me confirmó que todavía estaba conmigo y que me quería, que estaba allí por mí, ayudándome y creyendo en mí. Fue la experiencia más maravillosa que jamás he tenido. Mi padre murió en 1975. 3 meses después, mi madre y yo estábamos en su habitación cuando sentimos un soplo de aire que pasaba junto a nosotras. Todas las ventanas de la habitación estaban cerradas, hacía mucho frío. Sentí el olor de su colonia, que era Aquavelva. Le dije entonces a mi madre:
Es papá, ¿verdad? En 1971, mi hermano mayor murió de cáncer. Al cabo de unos 3 meses después de su muerte, se me apareció en medio de la noche. Estaba de pie, en la puerta con el traje puesto, sobre un fondo amarillo, y me dijo que quería que supiera que se encontraba bien. Sé que esto ocurrió exactamente así y que no era ningún sueño. Que si he tenido alguna comunicación más allá de la muerte, por supuesto que la he tenido. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años y a partir de entonces me comunicaba con ella. Sabía que no era algo real y también sabía a mis 11 años que tenía que hacerlo. Tenía que mantenerla viva de alguna manera porque no quería perderla. Pero eso es algo muy diferente de lo que la gente cree, que la persona con la que se comunican existe mediante alguna forma intelectual o espiritual, que esa comunicación es cierta. Existen 2 maneras de equivocarse. Una es creer lo que no es cierto y la otra es rehusar a creer lo que es cierto. Soren Kierkegaard. Si nos fijamos en las cosas que nos hacen creer que existe la supervivencia de la conciencia, podemos dividirlas en 2 categorías: las que nos ocurren sin necesidad de intermediarios, apariciones, sueños, sentimiento de la presencia, cosas así, y las cosas que ocurren por el intermedio de gente que se denomina a sí misma medium. Now, there is a male who is coming through who I see is filling up with fluids, which means he either passed from pneumonia or he had some type of congestive heart failure. Do you understand that? That would probably be my father. ¿Qué es un medium? Es una persona que de alguna manera cree que puede contactar con espíritus de fallecidos. Esa es la única definición que se puede dar en este momento. I can feel his presence, I just can't hear him. But I can feel him. He had a tracheotomy. Llamémosle telepatía. Si la telepatía es una comunicación de mente a mente y la mente sobrevive a la muerte, entonces la mente del medium puede comunicarse telepáticamente con la mente del espíritu, haciendo que los sonidos sean más precisos. Pero aunque sabemos que la telepatía existe, no la comprendemos. No solamente se lee la mente, es telepatía. Es una comunicación telepática entre el alma en el otro mundo y yo. Durante este ejercicio, el puente telepático que se crea y que yo seré capaz de interpretar por medio de la clarividencia, representa la simbología de lo que ha de devenir. Who had the chicken running in the backyard? This is connected to Anna or Anthony? My grandmother, who is Anna, her sister had a chicken farm in Long Island. Oh, I think that might be significant. How many else had chicken farms in Long Island? Yo creo que lo definido por la expresión un buen medium no existe realmente. La gente adquiere destreza con el trato a las personas, dan consejos de orientación psicológica. Para ello leen sus expresiones y les dan unos consejos, unos mejores que otros. Because your mom is coming through. She's showing me pink roses. When I see pink roses, it's their way of expressing their love to you. She's passing this on to you. I also see a white flower coming up in June. So that to me means that there's a celebration or a birthday either in the 6th month. You understand that? It's my birthday. Happy birthday from your mom. Pero esto no es más que una forma de interpretación interactiva psicológica, no una comunicación con el más allá. She's telling me to talk about a dress. This dress has some type of specific connection to her. Either you have her dress and you were smelling it, but she's telling me to talk about some type of clothing issue, and I feel like I'm smelling it. Can you understand that? Yes. Okay, she's telling me she was with you when you were doing this? Cuando me preguntó si había olido una prenda de vestir de mi madre, era cierto. Había olido el vestido de mi madre hacía cosa de un mes. Se tiende a recordar algunos sucesos. Los mediums pueden dar 20 respuestas a una pregunta y errar en 18 de ellas. Are you one of 3? No. Pero acertó con la segunda respuesta. Dijo que su hermano tenía cáncer del pulmón y era cierto. Younger. Is her mother passed? No. Your mom's mom is here? Yes. Pero las fechas, los sitios y otras cosas estaban también mal. You're contemplating having a child? No. Okay. Pero las personas están tan ansiosas por establecer contacto con los muertos que se fijan solo en los aciertos que pueden haber conseguido. Mi actividad lleva puesta encima una diana y todo el mundo trata de disparar contra ella. Por eso intento ser claro para que la gente no diga, esto y lo otro han sido cosas muy generales, pero ¿qué hay de esto otro? Now somebody again has a very weird, this is like the weird name corner. Somebody has a weird name that sounds like Inky or Pinky
My son. What's the name? No, we call him Binky. Binky. La creencia en la vida del más allá consuela a las personas. Les da una especie de apoyo con el que ayudarse frente a la adversidad. Yo lo atribuiría a una funda expresión psicológica, a una falta, a un deseo. Pero no se va a ninguna parte con eso. Is there a running joke about some type of mooning thing? Sure is. Okay. Estoy totalmente convencido de que la comunicación con el más allá forma parte de nuestra vida cotidiana. Incluso cuando se trata de que se ha evitado un accidente de coche, la gente dice, vi la cara de mi padre y por eso evité el accidente. O en un simple mensaje de amor que surge durante una visita, un sueño o por medio de una sesión. Para nosotros, esas son pruebas que nos demuestran una realidad. Yo creo que la creencia en la vida futura forma virtualmente la base de toda la mitología. Es una constante humana universal. Yo creo que eso de que la inmortalidad es una estafa que la humanidad realiza consigo misma es una completa tontería. Creo que tenemos indicios de la inmortalidad, como Wordsworth dijo una vez, porque somos inmortales. La cultura estadounidense es, yo la llamo así, espiritualmente ignorante en el campo de la muerte, pero otras culturas lo son mucho más. El hecho de que se ponga tanto énfasis en la búsqueda de pruebas científicas de la vida después de la vida es en gran manera algo específico de la moderna sociedad occidental. Muchas culturas primitivas tradicionales en las que la religión ponía de manifiesto la vida tal como es, no se hubieran preocupado de esto. No solamente se le enseñaba a la gente a creer en la religión, sino que existían muchos fenómenos físicos que parecían demostrar su autenticidad. Si la gente soñaba con los muertos, obviamente es que habían recibido una comunicación de un ser querido. Se hacía hincapié en lo que la comunicación decía, no en si era o no posible comunicarse. Mi abuela murió, pero yo la siento. La veo y sé que estará conmigo durante mucho tiempo. A diferencia de las creencias occidentales, no necesito pruebas de que existe una vida futura. He vivido con ella, lo he hecho durante toda mi vida. Sé que hay una conexión. Me educaron en la santería y la herencia afrocubana. Mi herencia afrocubana me ha ayudado a comprender que la comunicación con la vida del más allá es algo real. Algo que ocurre con naturalidad. Como si se fuera a dar un paseo. A un misterio no le hace ningún daño saber algo acerca de él. Richard Feynman. Cuando el tópico de la supervivencia de la consciencia surge en la mente, al mismo tiempo surge la paradoja. De acuerdo con la opinión general, todo el mundo está interesado en esta materia. Se podría llegar a creer que existe un gran conocimiento acerca de ella, no solo desde el punto de vista experimental, sino desde el punto de vista científico, porque la ciencia se comporta muy bien estudiando problemas difíciles. Pero el hecho es que científicamente se conoce muy poco. Yo creo que la razón fundamental por la que la mayoría de los científicos no quieren investigar la supervivencia de la consciencia, ni siquiera echarle un vistazo, es que psicológicamente son ambivalentes o tienen miedo de preguntarse ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué pasaría si encuentran que no existe ninguno? Así que es mejor arrumbar el problema. Sabemos muy bien cómo estudiar estas cosas. Llevará mucho tiempo porque existe un cierto problema. Estamos estudiando si la consciencia sobrevive. Es una buena pregunta. Empecemos por definir lo que es consciencia. Pues no lo sabemos, así que el día que sepamos lo que es la consciencia, quizás seamos capaces de estudiar si sobrevive. Pero hasta entonces no será más que un gigantesco acertijo. Necesitaríamos que cientos de miles de científicos, con la mayor carga psicológica, estudien a cientos de médiums para conocer realmente lo que está ocurriendo. La pregunta que realmente yo me hago es si vamos a dar un salto y a hacer un acto de fe para decir que esto es cierto. Aunque no tengamos pruebas suficientes desde el punto de vista objetivo,
Y es ahora cuando los escépticos dicen, no nos engañemos. What we're about to do tomorrow is never been done in the history of science. And it has never been the case before that a group of pioneering mediums are teaming together with a group of scientists in a university that really believes in the idea that any important question that is meaningful for people should be asked in an open fashion. Tomorrow we are going to have a marathon. In the morning, we are going to do the naturalistic experiment. It is a mediumship demonstration experiment. Demonstration means we are not addressing the how it works. We are addressing to what extent does it, quote, work. Okay, this is what we're going to do first. We're going to put a cap on you that has 19 electrodes. Durante el experimento registraremos el electrocardiograma, los latidos del corazón y el electroencefalograma o las ondas cerebrales. Los datos puede que nos digan algo acerca de cómo el cerebro y el corazón de los mediums funcionan durante la sesión. I'm going to insert with the blunt needle some gel through. My name is Patricia Price. Me llamo Patricia Price. Vivo a unos 45 kilómetros de Phoenix, en un pueblo muy pequeño. La mayoría de sus habitantes son cultivadores de algodón. No me siento como si fuera un conejillo de Indias de ninguna manera. Como ya he dicho, estoy muy nerviosa. Es una buena oportunidad. Es mi primera vez. Estoy muy contenta de formar parte de la investigación. For sometime between 10 and 15 minutes, you and this person will sit together and you will do whatever you do in your own way. Don't start doing anything yet because we have to. We've added these controls to the experiment. We've ensured that you and the subject have never met. There will be no eye contact, so a screen will separate you. The sitter will give you only yes or no answers. You will share no information with the other mediums. Don't share a word of anything until the entire thing is over. Now, during the reading, the sitter will make subjective judgments rating the extent to which they personally feel that you are making a recognizable contact with a specific deceased loved one. The videotape is running continuously. Before we start, I want you to understand real clearly how I work, okay? Okay. You've never done this before? No. Okay, then we're fine. Okay, two things. I have to tell you just very, 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 very fast here. I'm getting a couple people around you very, very strong. Your papa's gone, please? Your papa? Yes. Your father, papa's father. Father's been gone some time, they tell me, Patricia, and I don't know why, but your father gave you your name because he says, I gave her my name, I gave her my name. Okay, what's going to happen is there will be a series of impressions, pictures, and words and things that make no sense to me come through in my mind. I'm going to tell you what I'm seeing, hearing, and feeling, and basically ask you to confirm and verify it simply by yeses or nos. Okay. The first thing that's coming through is they're telling me to talk about a male figure to your side. A male figure to your side would be a husband or a brother who has crossed over. Do you understand that? Yes. Okay, actually there's three. There's three. They're showing me one seems to be like a husband figure to you. Do you understand that? Whatever I say to you, just acknowledge with yes, no, or that you understand only. Also, who you least expect may show up along with who you hope will. Doesn't matter how close you were to them, how long ago they passed on, or whatever. Okay, well, first of all, a male presence around you. They talk about the younger male that passed. Does that make sense to you? Yes. Okay, because whoever he is claiming he was the first one in the room, so I guess he wants the credit of coming first. Okay, as I'm tuning myself with you now and I'm beginning to feel the touch of spirit, I see a woman that she's very close to you from the world of spirit and has been for many years. She has particularly pretty eyes, rather large, wide-set eyes, highly arched brows. Stay that way. You'll recognize my names maybe someday, but not. How are you doing today? Doing terrific, thank you. I read by voice. So by hearing your voice, not information, just your voice is enough. Do you have a grandfather in spirit? Yes. Okay, I will tell you that this person is a very, very strong man. He comes through with a lot of zest, a lot of energy, very strong. We have had quite a day today.
just to review what happened, there were 6 people that were listed as possible visitors. Every one of them was observed at least once. In addition to these 6, 8 people and 1 dog came through. Yo vine sin esperar nada en particular para que no tuviera luego desengaños. Ocurrieron muchas cosas. Was your son killed in an accident? No. He also says beyond his control. Do you understand? No. Is that person still here? No. Is your mama still here, please? No. But I was very surprised. Me quedé muy sorprendida, la verdad, con las cosas que me dijeron los 5 mediums. Mediums were virtually identical in their average performance. This graph shows the average ratings over the 5 mediums for each of the 6 deceased people that the sitter was expecting to possibly be there. The sun came through, you will see, virtually a 5, which meant every single person received information about the sun. I would say the one that dominates this reading really is your son. Now, is this your son that's passed? Yes. Okay, because he's jumping up and down. My God, he's making me feel like you need to know that he is here. Now, I don't understand this, but your son also apologizes for his passing? Yes. He does take his own life, correct? Correct. Somebody passes that I feel is being like boom. They go out, boom. There's like a big explosion, or there's some type of big boom that happens. Someone who passed out of the body very quickly, very The young boy unexpectedly. who passed was a tremendous upset in the family, And I don't know if that's his initiation from it, but I do hear an M name, so that's his name or whoever he's connected to. The boy you're talking about is my son. And yes, he had taken his own life. And he wished to be with his grandmother. Also, somebody just stated mom is here. Does that make sense? Yes. It is correct your mom is passed? Correct. Is your mother also passed over? Yes. Okay, your mother's coming in beautifully. But she also had a cough, a lot of coughing. She comes near me, I feel the irritation to the throat and the bronchial area. Also, another male presence comes forward to you and says, Dad is here. Is it correct your dad is passed? Correct. Okay. Your father also wore a hat. He's got a hat on today. He's actually quite a cute man, and your father smoked. I don't know if that's what he passed from, but he shows me the center of his chest. He's talking about some blackness to the chest, which to me would indicate either lung cancer or emphysema, some type of heavy respiratory problem filling up with fluids. I also want to tell you the other thing I got was a dog. I feel like there's a dog, and I want to tell you that I feel like the dog has wire hair. Does this make sense to you, yes or no? Yeah. There now is a dog who walked into the room. Oh, it was Mother's and Papa's dog. They gave me the dog that walked into the room. Did your husband have a dog who passed? Something about a dog. Something about a dog. God, I keep seeing that little dog again. He just kind of keeps wandering in and out. The dog is back. The dog is back. The dog that you're inquiring to is a little dog by the name of Pee-wee. Was a little Chihuahua that lived to be 20 years old that I had put to sleep last year. Preliminary analyses of the heart-brain data indicate that the medium's brain is registering the subject's heart, while the medium's heart is disconnecting with the subject's heart. These findings are consistent with the hypothesis that during a reading, the medium is disconnecting from the sitter and possibly connecting with the deceased. This experiment does not tell us how this phenomenon occurs. What it does strongly suggest, to put it mildly, is that there is a phenomenon and that it can be replicated and that it has very deep significance. We hope this is a beginning, a new beginning for this work. La vida es una gran sorpresa. No entiendo por qué la muerte no podría ser otra mayor. Vladimir Nabokov. Solo llevamos 5 minutos estudiando la historia de este universo. Y por supuesto, solamente llevamos 5 minutos comprendiendo este universo. Solo 5 minutos estudiando este universo. Existen muchas más cosas en el cielo y en la tierra que serán soñadas en nuestra inmadura filosofía. Todavía saldrán más cosas, todavía más. Nos falta mucho por llegar al final del proceso. El universo de Newton era frío, estaba muerto, no tenía vida. Solo se trataba de la materia bruta, que seguía una ley determinante, predecible y controlable.
No había lugar en la ciencia de Newton para la consciencia, los sentimientos y los sufrimientos humanos, la felicidad. Sencillamente no aparecemos en las ecuaciones de Newton. Pero en el siglo XX hubo una segunda revolución, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, el caos y la ciencia de la complejidad. La mecánica cuántica nos dice que vivimos en un universo participativo y que nosotros, los seres humanos, las criaturas conscientes, cooperamos con nuestras propias creaciones. Eso es una visión radicalmente distinta de la visión de Newton. Gracias a la física veo que la consciencia forma parte del ser, parte del vacío cuántico. La consciencia está inscrita en el tejido de la realidad. Eso ocurre con mi consciencia y con su consciencia, con la consciencia de todo el mundo. Debemos tener una profunda sensibilidad, lealtad y casi gratitud, debido a que esta forma parte de un proceso muy superior. Mi tío Joey era mi tío favorito. Murió el año pasado. Un día que íbamos en coche para recoger a mi hermano, paramos detrás de un autobús escolar. Cuando miré por la ventanilla, vi a mi tío Joey, que me sonreía. Me dio un poco de miedo, pero me puse muy contenta. Creo que me indicaba que se encontraba bien, porque yo estaba muy preocupada por él. Muchas personas mantienen una comunicación espontánea con sus seres queridos en el mundo espiritual, y aunque solamente les ocurra una vez en la vida, en esos momentos son mediums. Mi hermano Jack murió tras una larga enfermedad. Yo me quedé muy triste. Pero lo extraño es que Jack vino a visitar a Mill en un sueño. Íbamos caminando por un camino polvoriento. Jack no estaba lisiado. Caminaba como todo el mundo, de forma normal. Íbamos andando por el camino, charlando. De repente se volvió hacia mí y me dijo: quiero que sepas que soy feliz y que estoy bien. Me doy cuenta de que la causa por la que no se me apareció a mí es porque necesitaba probar a Mill que existe la vida después de la muerte. Yo estoy convencida de ello, no tengo dudas. Bueno, eso hizo que cambiara un poco. Ahora me decanto algo más en esa dirección. Pero si me lo preguntan diré: no, no creo en eso. No. Desarrollar las facultades de medium requiere refinamiento y atención constante. Es un proceso continuo. No es algo que se consiga durante un fin de semana o en una semana entera. Realmente exige la dedicación de toda una vida. Este hombre tan guapo es mi padre. Así se presenta ante mí cuando voy a visitarle. De hecho, me dice que se aparece en su antiguo cuerpo para que le reconozca. Para poder verle, debo dejar todas las actividades cotidianas y hacer un esfuerzo físico. Normalmente, me siento en un sillón muy confortable, cierro los ojos y respiro profundamente varias veces, como si fuera a meditar. Entonces noto un cambio. No es que esté pensando en él. Siento realmente igual que cuando estaba con él. Puedo oler el tabaco de su pipa. Sigo escuchando cómo me llama cariño y cielo. Las personas queridas pueden comunicarse inmediatamente con nosotros, y nosotros podemos aprender mucho de esa experiencia, según yo creo. Lo primero que aprendemos es que los seres queridos no desaparecen cuando van al otro mundo. Mi padre vivía en Los Ángeles y yo vivía en Nueva York. Una noche yo estaba en la cama y tuve la sensación muy, muy fuerte de que él estaba en la habitación junto a mí. Sentí de la misma forma en que siento cuando estoy junto a él. Sentí su energía, su esencia y su presencia, pero su cuerpo físico no estaba allí. Al día siguiente me enteré de que había muerto. Esta experiencia por la que pasé me convenció de que todos nosotros podemos pasar por ella, y si no ocurre así es solo por miedo. No hay más que ser un poco sensible, ni intelectual, ni sofisticado, ni razonable, ni racional, si lo que se quiere es hablar con los seres queridos en el mundo espiritual. Si no, cerramos esa posibilidad. Cuanto más aprendemos, más
más sorprendidos nos encontramos o deberíamos encontrarnos. Dr. Louis Thomas. Cuando iba a venir aquí, no esperaba encontrarme con nada tan exacto como lo que acabé encontrándome. No controlo las personas que aparecen y si las que se quiere escuchar acuden, no prometo que vayan a decir lo que se espera. Soy Tom Jack. Tengo un nightclub en Manhattan. Tom, the first thing that's being shown to me is a male figure who's crossed over, like a father-type figure, which to me would indicate that your dad has crossed over. Do you understand? Okay, so your dad has passed. Yes. Alrighty. Your dad is... Me quedé sorprendido de que apareciera tan pronto. Al principio me dije, vale, esto puede ser algo grande. There's like an explosion in the chest. He died of a heart attack. Okay, because I feel like there's like a big explosion that happens here. He's telling me to let you know that he's okay. Entre otras cosas, me dijo que mi padre había muerto de una explosión en el pecho. Mi padre murió de un ataque al corazón. Is she the one with the cancer? Yeah. Okay, because she tells My mother. Mi madre murió de cáncer. Nunca se lo dije a él. Fue él el que me lo dijo a mí. It's my birthday. It's your birthday. Okay. Well, is she trying to tell me she passed by your birthday and that's a celebration? No. Now, she's also telling me to talk about being out of state or upstate. I don't feel like you're in the area that I would know you from. So, are you not from New York or is there a No, different... I'm not from New York. Okay. Now, do you have a sister? Yeah. Is she getting married? No. Is there a marriage that took place for her after your mom passed? Your mom's telling me that after her passing, she went to a wedding. Yes. She's telling me to tell her Really? she was at the wedding. Hubo algunas cosas que me hicieron gracia porque no había ninguna posibilidad de que él las conociera y otras cosas me hicieron sentir como si hubiera una cierta energía en la habitación. Sentí la presencia de gente en la habitación, o no era gente, pero sentí en ella la presencia de algo que no estaba antes de que empezáramos. Now, is there another brother besides you? Yeah. Okay, because now she's telling me she's bringing your brother with her. She's bringing your brother through. Why is there so much green around him? Was he like in Ireland or Scotland? Where was he? No, it was in Canada, but it was in a rural area. He's showing me like green all around him. He is telling me to tell you that he is okay. I do want to tell you that I feel like his passing happens very, very fast. It is at the hands of somebody else, though. You're aware of that? Hubo algunas cosas extrañas en la muerte de mi hermano. La policía dijo que fue un accidente. Lo encontraron al lado de una carretera. Tenía el cuerpo muy mutilado, como si hubieran chocado contra él muchas veces. Esa fue la explicación oficial. There is talk about this as being something that is unique and freaky, is my feeling, about how he passes. And that there are unanswered questions. Entonces me dijo, tu hermano quiere que sepas que la historia que te contaron no es cierta. Is not what you know. And that you don't really have the opportunity to investigate it in the way that you want because you're stopped. I mean, like literally, I feel like there's a cement wall that comes up and says, can't go there. Me quedé totalmente sorprendido de que alguien supiera lo que ocurrió hacía 26 años. ¿Cómo podía saber que murió en circunstancias misteriosas, que fuera en un país diferente y con diferente horario? He extraído muchas conclusiones de todo esto. Se podría decir que me ha cambiado la vida. Las imágenes empezaron a acudir a mí en 1987. Venían del más allá. Yo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, pero me hablaban de personas queridas y muertas que luego eran confirmadas por mis clientes. Yo nací y me crié en una pequeña ciudad de Nueva York que se llama Glen Cove, de descendencia italo-irlandesa. Siempre que tenía una experiencia muy clara veía a un antiguo amigo mío. Solía aparecérseme en mis sueños. Me decía cosas que yo luego le contaba a mi familia. Nunca me dijo nadie que eso no podía ocurrir, que no es posible y que yo no podía hacerlo. Nadie puso límites a mis facultades. Por eso empecé a investigar. Fui a la biblioteca local y aprendí muchas cosas de los fenómenos físicos, de parapsicología y de metafísica. Cuanto más aprendía, más cuenta me daba de que siempre había tenido estas experiencias. Era algo que yo siempre creí que nos pasaba a todos. Al principio quise abrir un restaurante. Luego me entraron muchos deseos de estudiar para técnico sanitario y lo hice. Tengo 2 títulos, ayudante técnico sanitario y administración de empresas. En aquellos tiempos yo creía que trabajaba en lo que me gustaba y por eso dejé a un lado el aspecto físico de mi vida y no me preocupé más de él. Pero la muerte de mi madre en 1989 hizo que me diera cuenta en carne propia de lo importante que es saber que nuestros familiares y amigos están bien y que siguen con nosotros.
Okay, the first thing that's coming through is I have a male figure that's coming through, and I'm feeling that this person is above you. Above you to me would be your father or father figure, a father-in-law. Do you understand that? Is your biological father passed? Yes. Okay. Is her Aunt Frances' husband passed? No. Aunt Frances has a male figure to her side who's passed, which to me is husband or brother. And she's telling me there's a jail. Me llamo Ann Skelton, vivo en Freeport y trabajo en un restaurante. Yo soy Chris Skelton y trabajo como enfermero. They're telling me there's a child who's passed. They're telling me to talk to you about a child. I hope so. Okay, so you did lose a child? Yes. Oh, okay, I'm sorry, because they're telling me there's a child that's been coming through for you. Cuando Liz murió, se me partió el corazón. Necesitaba curar la herida de alguna manera. Yo había leído algunos libros de esta materia y quería recibir algún mensaje que me dijera que se encontraba bien. This is a very dominant feeling to me. My dominant feeling would indicate that this is masculine. However, we can have a daughter coming through that's got a very strong energy attached to it. Al principio se confundió creyendo que era un niño porque ella era todo energía, como él dijo cuando entró en escena. Esa era la forma en que ella solía entrar en una habitación. Entraba y enseguida se hacía dueña de ella. Was there a miscarriage or no? There's two children. There's two people younger than you coming through. No. They're telling me too. There's two there. Not two of my children. They're telling she's coming through with somebody to her side. That means to me that there is either a sibling to her or somebody that I would see is directly on the same level as her who has passed. That's what's coming through. Yes. No. She's insisting. No. I never had another pregnant. I'm telling you, you're going to be wrong. She's telling me that there is somebody directly to her side who was with her. Who had the vehicle accident? She did. Was there somebody who passed with her in the car? Yes. So she died with somebody else? Yes. Okay. Would this person be on the same level as her? Age group, you mean? Yes. 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 I have to say this. I feel like they're siblings. I have this kind of connection to them. There's a very... They could have felt that way. There's a bond that's between them. Ella tenía 16 años. Viajaba en coche con una amiga e iban a San Luis cuando tuvieron el accidente. La chica a la que se refería iba con Liz y murió instantáneamente en el accidente. Liz sobrevivió 8 días más en San Luis. I was going to say, I don't think she'd like you. I don't really have to work too hard because she's being pretty insistent. She's telling me to tell you D, which either means that there's a D connection to her living. Hizo referencia a Ade, que era alguien muy querido para ella. Pensé en todas las amistades que ella tenía y no recordé a ninguna de. Denise, there's a DN connection, and I feel it close to me. So this is somebody that's close to her. So write that down. It's probably somebody who's alive who she's just putting out a hello to. Se trataba del nombre de su hermano, el nombre de mi hijo, Daniel. Pero es que cuando estás hablando con él no te puedes concentrar en lo que te están diciendo. Did you have one picture of her in your wallet that you took out and then put in another one? Yes. Okay. She's telling me to tease you for doing that and that she liked the other picture better. Okay. Her hair was better in the other one. She's making me feel like she liked her appearance better in the other one. She's laughing. She's excited. She's been memorialized on a wall. Somebody carved her name on the wall. She's up on a wall. Yep. Okay. She's thinking about being on the wall, and she's making me feel like there's gum near her. Yep. Because she's like, she's not taking it really serious. She's like joking around saying like, I'm up on the wall near the gum. Yep. Una noche estaba en una estación de tren y tenía mucho miedo. Yo estaba hablando con mi hija y me puse a escribir su nombre sobre la pared con un bolígrafo y luego pinté un corazón rodeándolo. Él se refería a eso y también mencionó lo del chicle. Había mucho debajo, así que él tenía razón. This light, it's her way of keeping her personality intact and making sure that you know that even though she's not physically with you, she's still spiritually connected to you. It's very important that you guys know this. Eso no cambia nada, sigue siendo mi hija. Antes de venir aquí creía que seguía estando conmigo. Y creo que todo esto lo confirma. Está aquí, esas letras sobre la pared. Esa noche estaba hablando con ella. Ha sido algo sorprendente. Y él lo averiguó sin saber nada. Nadie sabía eso. Hey, Kristen, it's John Edward. How are you? Good. What's cooking?
Hay negocio en esto. Para mí tiene que haberlo si es que quiero seguir haciendo lo que hago de la forma en que lo hago. Hay mucha demanda de personas que quieren visitarme. Desgraciadamente, esa es la parte más dura. La gente me llama 24 horas al día, 7 días a la semana, tratando de conseguir una cita. Pero hay muchos que no la consiguen y eso es muy descorazonador. Por esa razón recibo tantas llamadas telefónicas. Hoy hasta ahora 64 y solo son las 11. Así que... Como medium gasto mucha energía en mi trabajo y ese esfuerzo me afecta mentalmente y hace que me quede exhausto físicamente. Me siento como si acabara de salir de un microondas y tengo que buscar un escape. Me gusta practicar bailes de salón con mi mujer para descansar físicamente. Tengo suerte. Siento que tengo suerte por haber sido escogido para hacer este trabajo. Es algo muy, muy poderoso. Hay días que me golpearía la cabeza y me diría, ¿por qué tengo yo que hacer esto? Pero la mayor parte de las veces es algo grande. What you can't acknowledge, I always say write it down. If I I'm refer sorry, to write down what I can't. what you don't remember, it's most important to write down. I'm not the sort of person No soy de la clase de personas que le gusta consultar a un medium como primer recurso, pero siento una gran curiosidad y ha ocurrido una muerte en la familia. Mi marido murió hace 2 años. Hago esto en parte por curiosidad y en parte por mi dolor. Hay personas que rezan y que guardan luto cuando muere alguien. Yo sé lo duro que han sido estos 2 años y me gustaría tener un poco de consuelo. Right. The first thing that's coming through is I'm getting a male figure to your side. A male figure to your side to me would be husband, brother, cousin, or friend. I'm Lynn Darling. Soy Lynn Darling. Tengo 46 años y soy escritora. Vivo en Nueva York. Is there a husband or a sibling to you who's crossed over? Mm-hmm. Okay. Now, they're showing me 2, which would indicate that the second month, February, or the second of a month, or he's gone 2 years, but there's some type of 2 connection from what comes through. You aware of that? Mm-hmm. Okay. Is his mother passed? Because he's telling me to talk about the mother being with him. Mm-hmm. Okay. He shows me 2. Is your mother also there? Mm-mm. Okay. He's got 2 mother figures that are with him from what he's showing me. Okay, I don't know. Was he older than you? Yes, he was. Me quedé sorprendida porque mentalmente empecé a cooperar con él cuando me dijo que Lee estaba en la habitación. Yo iba a la sesión con la mente analítica del periodista. Pensaba que debía hacerlo por toda la gente que sufrió causa de una muerte y creía que no iban a convencerme de que mi marido estaba conmigo en la habitación. Pero al cabo de un rato cambié de opinión y me dije, sí, es él, esa soy yo, ese era su abuelo, ese era... Me había puesto a ayudarle. No, I don't think so. No, seriously. Is there some type of reference, like, did you guys go to, like, a high singing mass or something? Me quedé sorprendida por la forma en que manejaba a las personas, la esperanza que les infundía y lo mucho que éstas deseaban que todo fuera cierto. Cuando ves una película, cuando lees un libro, crees en lo que estás viendo o leyendo. En una situación como esta, en la que has puesto grandes esperanzas y en la que no se trata de conseguir una satisfacción artística o algo parecido, quieres convencerte de que has encontrado lo que estabas buscando. Tratas de hablar con una persona con la que nunca volverás a hablar. Now, had this gentleman been married? Because he's talking about a wedding. Él descubrió cosas y lo hizo bien. No eran hechos comunes. Sabía, por ejemplo, que había estado casado antes y que tenía otra familia. Que era mucho mayor que yo y que murió de cáncer de pulmón. Now, who had lung cancer? Because they're showing me my mother. My mother passed from lung cancer. And they're talking about blackness to the chest. My husband had lung cancer. That's what he died. Mi marido tenía cáncer de pulmón, de eso fue de lo que murió. Dijo 2 cosas que me impresionaron mucho. Habló de un objeto del que dijo que era redondo, que era muy viejo, más bien una antigüedad. It's small. It's something I can put in my hand from what he's making me Could feel. be like a little pill box. Do you carry it? All the time. Okay. Would it have been his? It was his. Okay. That's why I carry it. And in fact, De hecho, es una pequeña caja de plata gris para las pastillas, con mi anillo de bodas dentro, junto con los dientes de mis hijas. La llevo conmigo todo el tiempo. Había pertenecido a su padre. There's some type of funny bra issue he wants me to bring up for you. bra issue?
I have no idea what that would be. Well, hold on. We're going to get into it. There's some type of connection. After he passed, he's telling me that you went into a, quote, a store, some type of situation, basically contemplating purchasing something that I would look at as being like an undergarment that would be not characteristic of what you normally would wear, or something that he reflected once and said, why don't you get this? And he's telling me that Fue muy divertido porque se puso rojo. Una vez fui a una tienda de lencería. Y es cierto, compré mucha ropa interior. he's telling me to talk about a younger male who's alive. It's younger than him, which has to be a son, son-in-law, nephew. He's acknowledging this. He's telling me you know this. He's saying I know this? He's making me feel like she knows this. Cuanto más pienso en ello, más fallos veo que comete. But he's telling me to talk about 9, which would indicate either the 9th month, September, or the 9th or 19th of a month holding some type of meaning. Dio fechas que no tenían ningún significado y referencias a aniversarios que no existían. Tampoco existían, que yo sepa, muchos parientes de los que habló. Su respuesta en este caso es que quizá Lee estuviera enviando un mensaje a otra persona y que si investigaba un poco, me daría cuenta de que esos hechos eran ciertos. La idea general que saqué fue que todo era muy ambiguo. De nuevo me dijo que estaba bien. ¿Qué quiere decir que está bien? Está muerto. ¿Eso es estar bien? No encuentro ningún consuelo pensando que Lee podría estar allí. De hecho, es desconcertante. Y si se piensa en ello, plantea más problemas de los que resuelve. Mi marido está cerca y no me habla. O solo me habla en el salón de estar de un tipo de Long Island. ¿Quiere eso decir que debería involucrarme en una especie de terapia post-mortem? ¿Tengo que enfrentarme al hecho de que no habla conmigo? ¿Por qué no habla conmigo? ¿Por algo que yo dije? Puede que no le guste mi ropa interior. ¿No le gusta que salga con otras personas? No creo que todo eso me pueda consolar mucho. Ni siquiera verle en la tienda de ropa interior. ¡Qué tontería! Mi problema con los mediums es que la muerte es algo muy personal. Aceptar la muerte de alguien es un proceso increíblemente duro. Te das cuenta de que ya no vas a volver a verle y que vas a seguir viviendo con su recuerdo siempre fresco. Que te digan que está en la habitación mirando cómo te pruebas la ropa interior no ayuda mucho, que digamos. Es muy duro. Mi hijo Lico estaba jugando con la cadena del perro en el patio y de alguna manera se le enrolló al cuello y le estranguló. La pena es una reacción emocional en respuesta a la muerte de un ser querido. Llega a ser una experiencia muy dura para algunas personas. A diferencia de un desorden psíquico, tiene comienzo, apogeo y final, y se resuelve naturalmente por sí sola. Su espíritu sigue vivo y yo lo veo. Lo veo todos los días. Lo veo cuando lo necesito, cuando le llamo. Surge a través del dolor. Me ayuda a sobreponerme a mi soledad. Como psiquiatra, no me gusta utilizar la expresión comunicación después de la muerte, porque implica unas creencias que algunos no comparten. Sin embargo, los contactos con un ser querido son algo conocido por la psiquiatría. Forman parte de una reacción dolorosa para muchas personas. Todos estamos rodeados por espíritus. Pero no les prestamos atención. Puede que después de una muerte estemos más receptivos y les prestemos mayor atención. Parte de la reacción dolorosa consiste a veces en creer que se escucha la voz del ser querido o que se ve una imagen flotante de él. Puede que se sueñe con la persona que acaba de morir. Todo eso forma parte de las experiencias dolorosas. Estaba en Bangkok visitando a una amiga. Había estado fuera durante un mes. El teléfono sonó a las 4 de la mañana y era mi hermano que me llamaba desde Los Ángeles para decirme que habían encontrado muerta a mi hermana en la cama. Probablemente fue un suicidio. Me quedé en la pensión pensando en lo que debería hacer.
Era un día muy caluroso. No me hacía la idea todavía de que había muerto. Quería estar con ella. No sabía qué hacer. Me eché en la cama en medio del calor. Entonces escuché una voz que decía, estoy bien, estoy donde quiero estar. Era su voz. Estaba donde quería estar. La sensación de escuchar la voz de un ser querido no es un síntoma de enfermedad mental. Lo sería percibir cosas que no tienen que ver con la muerte del ser querido. Este es Douglas, estaba en Grecia, era uno de sus lugares favoritos, iba en barco. Le encantaban los barcos. Mi amigo Douglas y yo vivimos juntos durante 23 años. Desde que murió hace 2 años he sentido con frecuencia su presencia. En los momentos más desdichados, ha encontrado siempre la manera de mostrarme que está cerca de mí. El primer hecho sorprendente me ocurrió unos pocos días después de que muriera. Me desperté a las 4 de la mañana. Era uno de esos momentos en que uno siente pánico. Notaba como si no pudiera respirar, como si no viera o no pudiera hablar con nadie, como si ya no fuera a vivir más. No sé cómo explicarlo más que diciendo que sentí pánico. No podía respirar y no hacía más que deambular por el apartamento dándome lástima de mí mismo. De repente él apareció e hizo lo mismo que hacía cuando me gastaba una broma para ponerme de buen humor. Me pasó la mano por la espalda. La sentí como si fuera una mano real, con dedos reales. Cuando llegó al final de la sudadera oí como un crujido. Sentí como si se hubiera roto algo. Escuché un crack. Y todo terminó. Pero yo dejé de sufrir y al cabo de unos instantes me eché a reír. Puedo compartir con alguien mi propia experiencia de haber soñado con una amiga, realmente una colega que se suicidó. Soñé con ella poco después de que muriera. Fue un contacto después de la muerte. Me quedé muy emocionada con el sueño. Fue muy vívido. Ella estaba a un lado de una puerta giratoria y yo al otro. Le estaba diciendo que volviera, pero ella no tenía intención de hacerlo. Al día siguiente llamé a un colega porque estaba muy preocupada por mí y por mi propia estabilidad emocional. Y me dijo, después de que le contara el sueño, que había tenido una visión privilegiada del más allá. Esa fue su respuesta. El amor y la muerte son grandes regalos que nos dan. En gran parte pasan sin ser abiertos. Rainer Maria Rilke. Things you gotta do. You gotta try and reach us. You gotta try and have the Jets win. So that'll be good. Why does he tell me he's the #1 son? Can I interpret that he's the only son? Oh, that's why he said before you've lost your future. La pena es un proceso que tarda tiempo en curar, algunas veces muchos años. La experiencia propia no puede resolver las penas. Is he trying to tell me his name is Robert? Oh, duh. No entiendo que se puedan aliviar las penas yendo a ver a los mediums. Me llamo Ellen Conroy y trabajo en un banco. Me llamo Bob Conroy. Pertenecía a la Guardia Marina de Nueva York. Me retiré en 1981. Massapequa Park está a 45 kilómetros del centro de Manhattan. Hemos vivido aquí durante 35 años. Todos mis hijos se criaron en esta casa. Nuestra fe no se ha visto perturbada. No culpamos al Señor por haberse llevado a Robert. Mi fe se vio conmovida, pero como ella dice, es la única cosa que nos queda. Si me enfadé, sigo todavía algo enfadado. Fueron tiempos muy buenos. Robert era el mejor amigo de mi padre.
Verdaderamente estoy convencida de que mi padre no volverá a ser feliz. La luz desapareció de su vida cuando Robert murió. A Robert le encantaba la juerga, le gustaban las buenas fiestas con mucha cerveza. La última fiesta fue mi boda. La gente creía que éramos marido y mujer. El día de San Patricio era un día muy importante para Robert y su familia. Cada 7 años tocaba en viernes, eso es. Tenía tanto entusiasmo. Era un payaso, le encantaban las bromas. Era un buen tío para todos. El tío Bob. Los cogía en brazos y les daba muchos besos. Los quería mucho. Voy a tener mi tercer hijo. Y por supuesto estoy muy contenta, pero él no lo conocerá. Estábamos en la fiesta de Connor. Connor es nuestro nieto. Nieto. De 2 años. 2 años. Fue un día maravilloso. Toda la familia estaba allí. Todo salió bien ese día, todos estaban muy contentos. Los chicos se portaron bien. Estábamos sentados a la mesa, de lo único que me acuerdo es de que todos reíamos. Habló con nosotros a eso de las 8 menos 20 de la tarde del domingo. Lo siguiente que supimos de él, 20 minutos más tarde, es que se lo tuvieron que llevar al hospital de Huntington. Sonó mi teléfono. Mi hermana Valeria me llamaba y me dijo que había recibido una llamada de mi madre diciendo que se habían llevado a Robert al hospital de Huntington sin constantes vitales. Cuando llegaron allí había muerto. Su corazón había estallado. Tuvo un aneurisma coronario y no se pudo hacer nada por él. Fue como una película, no podíamos creerlo, no podíamos comprender que había muerto. Estaba viendo una película, 2 viejos gruñones. Se rió muy fuerte y murió. Eso fue todo. Se queda una de piedra y todo lo que se le ocurre es decir que vuelva. No sé si podemos vivir sin él. Empieza una a preguntarse si volverá a ver a Robert de nuevo. A Robert le gustaba sentarse en la tarima que él mismo construyó a tomarse una cerveza conmigo. ¿Volverá ese mismo Robert? Cuando lo vuelva a ver, yo seré vieja y él seguirá siendo joven. Creo que tenía 34 años. ¿Qué fue lo que hizo que muriera? ¿Qué es lo que vio en el más allá? ¿Estará con su tía? La hermana de Bob, que murió en 1978 y que fue su madrina. ¿Hará que rían otras personas? ¿Bailará? ¿Lo pasará alguien bien con nuestro hermano? ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está? ¿Qué hará? ¿Será feliz? ¿Nos verá? No lo sé. No sé cuál es la conexión que pueda existir entre arriba y abajo. Es un misterio. No sé qué pensar. Cuando viniste a vernos y nos dijiste si estábamos interesados en asistir a una sesión con George Anderson, te dijimos que sí. Si Robert trataba de ponerse en contacto con nosotros, eso sería una buena cosa. Espero que la sesión les dé un poco de paz, nos la dé a todos. Especialmente a mi padre. Se me parte el corazón cuando hablo con ellos o los veo. La vida sigue para todos, pero para ellos se ha detenido. Sufren mucho. Hay que ver cómo eran antes y cómo se están deteriorando poco a poco. Verlos es terrible. Es muy doloroso. Siempre tuve dudas de los mediums. Creía que eran unos charlatanes. Pero esperaré a ver lo que ocurre para pensar mejor de ellos. Si eso ocurre, habrá merecido la pena. Hi. Just make yourselves comfortable on the sofa, please. Okay, now, before we begin, I just want to set up some preparation. First of all, solemnly swear you've never spoken to me in any way, shape, or form until this absolute moment. Okay, you're going to see me doing this. This is just a form of distraction
that benefits me. My hand is not under any mysterious control. Nothing weird here is going on or whichever. Okay, so without further ado, let us begin. And as I said, whatever I say to you, just keep it yes, no, or that you understand only. And away we go. First of all, a male presence has come into the room. And another one, and a female also. Another male who seems to stay in the background, so no doubt he probably could be somebody of a later generation. They all talk about being family, so I'm sure they are. Now, they put family in your direction, so I assume you're family somehow, yes? Yes. Okay. So somebody's coming in and saying like they were Bernie or Bernard. Also, Margaret is here? Passed on? Yes. Because she must have just walked into the room. Also named Helen? Passed on? Because she just walked in the room also. In this group of people that have so far come through, there's talk about the younger male that passed on. Does that make sense to you? Yes. Okay, because whoever he is claiming he was the first one in the room. So naturally, he wants to go first. Also, Bob, Robert, passed on? Yes. Who says he's family, yes? Yes. He states you're his folks, that's true? Yes. So it must be your son. Yes. He's an uncle? Yes. Yeah, because he's congratulating himself. So apparently one of his siblings, there's a birth of a child coming up, and he's an uncle, he states. Also, your son speaks of you moving. Were you thinking of moving? No. I'm going to leave it with you anyway, because he speaks of you moving and just wants to let you know it's all right. Oh, I see shamrocks around you. That makes sense? Yes. Let me guess, you're of Irish heritage? Yes. Wow, that was a good psychic thing. But St. Patrick, in your case, has something more specific. Because your son keeps circling the name again, telling me that there's more specific, even though he doesn't say it out. But your son must have had a good sense of humor, yes? Yes. He's kind of teasing me. He tells me there's a lurching at the heart. Yes. But he does tell me his heart fails. Yes. But like that. Yes. Because I don't mean to sound impolite, but it's like he drops dead. Yes. Because he tells me he drops dead. Yes. He also thanks for the memorial, make sense? Yes. Yes. And the planting. Yes. Okay, so as he's saying, he just wants to address more that you're suffering versus the fact that you keep it so internal. Because unfortunately, you've lost your son, but you've also lost your best friend. Excuse my way of putting it, but I can't express it better. It's just every time you think about his passing, you're just so pissed off. But he embraces both of you with love, and he especially asks you, his dad, to try to put yourself more at peace. You've got to let go a lot of the anger and frustration. I see St. Jude appear behind you as a symbol of hopelessness. You just feel so desolate and hopeless, and you've got to try to... You're never going to be yourself again, but don't let your grief be your downfall. That's what I think he's driving at. He signs off, the others do too. They send their love until we meet again, and there they go. Okay, and away they went, signed off. Sentí como si me estuviera hablando. Se dijeron muchas cosas que iban dirigidas hacia mí y que hicieron que sintiera su presencia. Es sorprendente que yo diga esto. Es sorprendente. Hizo que llorara, pero no pude impedirlo. No pude contenerme. Son demasiadas coincidencias. George fue muy exacto describiendo la forma en que Robert murió. Algo que solo su novia sabía. Nos lo contó a nosotros y a nadie más. Mi hija está embarazada y él lo averiguó. No es algo que vayamos contando a todos. Sus amigos plantaron un árbol a su memoria y organizaron una fundación. Fue vago respecto a varias cosas. La mudanza. No nos vamos a mudar a no ser que tengamos tanta pena que queramos hacerlo. Pero no estoy muy convencido. ¿Un buen día? No, no. Puede que un buen día aparezca Robert por la puerta.
Ese sí que sería un buen día. Iría corriendo a la nevera a buscar unas cervezas que guardo para él. El ser humano es a la vez una partícula y un individuo, aquí y ahora, y una onda que se extiende a través del espacio y del tiempo. De esa forma se han extendido mis seres queridos a través del espacio y del tiempo. Cuando los seres humanos nos acercamos los unos a los otros, nos solapamos y combinamos como las ondas en un estanque, nos fundimos unos con otros. Llevo a mi querida abuela entretejida en mi ser y río como ella reía. Lloro como ella lo hacía, forma parte de mí. Lo que significa que una cierta forma de inmortalidad está garantizada. La muerte es solo un momento que ocurre cuando se termina de morir. Michel de Montaigne. Los dos creemos que la conciencia sobrevive a esta vida. Desde luego, el cuerpo no. Estaremos en contacto los dos como hemos hecho en esta vida. Confiamos en ello. Es nuestra esperanza. En mi opinión personal, no existe vida después de la muerte. Eso es lo que yo creo. Es un misterio del más allá. Nadie sabe nada. Puede que sea maravilloso. Probablemente lo es. Creo que podemos volver después de morir. Pero es algo muy difícil de probar. Pero yo creo en ello. Siempre sueño con mi madre. Sé que está cerca de mí. Creo que la veré en cuanto muera. Estaremos juntos. Es una tontería tenerle miedo a la muerte. La muerte es un placer. Elizabeth Kubler-Ross fue una de los pioneros del movimiento American Hospice. Su gran contribución fueron las 5 etapas de la muerte y las defensas que las personas utilizan para enfrentarse a lo inevitable de su muerte. Es mi favorita. Ahora vive en Arizona. Ha sufrido una serie de ataques al corazón, pero sigue escribiendo y llevando a cabo sus investigaciones. Décadas de experiencia clínica y su trabajo con los moribundos le han conducido a pensar que la muerte no existe, sino que es una transición entre la vida y lo que ella entiende que es el más allá. Su trabajo ha sido muy criticado, por decir algo. Se me criticó mucho. Decían que había dejado de ser científica. Y yo replicaba diciendo que era más científica que ellos porque había estudiado todos los aspectos de la vida y de la muerte. Estuve junto a miles de personas moribundas. Conozco casi quien le está esperando cuando están cerca de la muerte. Incluso si se muere de una forma repentina e inesperada, siempre hay un ser querido esperando. Puede que a la ciencia y al resto de la sociedad le lleve tiempo acostumbrarse a ello, pero su trabajo proviene de su contacto e investigación con los enfermos terminales. Estoy convencida de que tiene mucho valor. Me escriben muchísimas cartas de todo el mundo. Cerca de 250.000 todos los años. Con millones de preguntas, principalmente acerca de la relación sujeto-muerte y de la vida después de la muerte. Muchos dicen que es una estafa, pero yo les digo, estupideces, ese es vuestro problema.
Os quedaréis gratamente sorprendidos cuando lleguéis al más allá. Os daré un golpe de karate para recordaros vuestra estupidez y estrechez de miras. Mucha gente dice que si se habla con los que han muerto antes que nosotros es un sacrilegio y una estafa a la religión. A todos les digo, eres religioso y rezas, ¿no? Ellos contestan, sí, todas las noches. Y yo les pregunto, ¿a quién rezáis? A Jesús, me contestan. ¿Cuánto tiempo hace que murió? 2000 años. ¿Y no es eso hablar con los muertos? Para mí la muerte es una graduación. Cuando se termina la tarea en la tierra, se vuelve a casa, como si fueras una mariposa. Abandonas el cuerpo, que es el capullo, y te vas a volar entre las galaxias. No puedo esperar a hacerlo. El día de mi funeral tiene que ser muy sonado. Hay que celebrarlo. Se hará una gran fiesta. Whisky libre hasta emborracharse y un buen vino tinto. Habrá que celebrar que al fin he despegado. Todos podrán fumar, beber, bailar, hacer cualquier cosa que les apetezca. Luego podrán irse a casa a llorar si les parece. Yo no lo voy a ver. Supongamos, es un decir, que cogemos el New York Times de mañana y vienen grandes titulares. La ciencia demuestra que la vida no termina después de la muerte. ¿Qué pensaríamos? Yo creo que estamos tan acostumbrados al miedo a la muerte y nos aferramos tanto a la vida que nos llevaría un largo tiempo acostumbrarnos a un cambio tan sustancial y profundo. Si yo estuviera convencido de que la inmortalidad es un hecho, ya no estaría sometido a tensiones. Me ayudaría a terminar con esta sensación de desesperación permanente. Creo que a la vez me sobrevendría un sentimiento de serenidad, paz y tranquilidad que podría trasladar al resto del mundo. Creo que estaríamos menos inclinados a tirarnos a la garganta de nuestros semejantes. La sociedad se haría mucho más humana en su trato. No se necesitaría luchar para conseguir el poder, porque definitivamente formamos parte de un largo devenir del que este momento es tan solo un instante. Y mientras se vive este instante, deberíamos ser mejores con nuestros semejantes. Yo creo que lo que me ocurrirá cuando muera es que mi conciencia se habrá acabado y que no habrá ningún alma que suba al cielo. No habrá comunicación entre alguien que me haya amado y yo. Me ha ocurrido muchas veces en la vida que he predicho algo que no deseaba que ocurriera, pero esta es la ocasión en que más deseos tengo de equivocarme. Le tengo miedo al proceso de morir, no al estar muerta, porque no es más que una transición a otra existencia. Sé que mi hijo está vivo. Sé que no es una alucinación, solo que está en otro lugar. Y a ese lugar iré yo y le veré. Lo haré. Estoy segura. Creo que mi tío Joey está en el cielo. Porque no me hubiera sonreído si no fuera muy feliz allí. Si entendemos que existe el más allá y que el amor es el vehículo que nos mantiene en contacto, entonces sabemos lo que el amor representa en esta vida y lo que sobrevive después de la muerte, y yo estoy convencido de que es así. Especialmente cuando el amor es muy fuerte, nunca muere. Ya no tengo miedo a la muerte, ya no. No le tengo ningún miedo. La espero tranquilamente. No tengo prisa, porque me quedan muchas cosas interesantes que hacer, pero la espero.
Mi madre me espera también para verme. He aprendido que la muerte y la tumba no es el final de todo. Es tan solo el comienzo. Creo que formular preguntas acerca de lo que nos hace humanos es lo que define al ser humano. Eso es lo que quiero decir cuando me refiero a que somos criaturas espiritualmente inteligentes. Se define a los seres humanos como criaturas que formulan preguntas trascendentales. Necesitamos conocer el significado de las cosas, saber por qué estamos aquí, lo que significa el hecho de que estemos aquí, saber qué significa el hecho de que vamos a morir. Dejando aparte la tragedia de la muerte individual, la muerte forma parte del proceso vital. Es otra etapa por la que tenemos que pasar. Cuando consideramos la vida bajo este punto de vista, nos vemos como parte del contexto completo de la historia del universo. Nuestros cuerpos están hechos de la misma materia que las estrellas, y nuestras mentes siguen las mismas leyes y principios que hacen que las estrellas existan. Formamos parte de este maravilloso drama cósmico.